lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice? Está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. 3. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que hace prosperará. El salmista David nos está presentando a un hombre que él llama bienaventurado por el hecho de tener un estilo de vida un poquito diferente, tal vez diríamos. No se junta con malos, no sigue consejos de malos, pero hay algo que yo quiero destacar, que dice en su ley, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Yo quiero en esta tarde, amados hermanos, presentar un tema que tiene que ver con la forma como nosotros reaccionamos a la palabra de Dios. Mi pregunta es, el tema es, ¿cómo reacciona usted a la palabra de Dios? ¿Cuál es su reacción? Ustedes que usan Facebook continuamente, está preparada esa aplicación para que usted exprese sus reacciones, ya sea que se divierte, que le encanta, que le gusta, que le divierte, etcétera, o que le enoja. Ya sabe cuáles son, ¿no? Son reacciones. Usted ve un videíto y ese video causa una reacción. Le enoja, le encanta, le gusta, le divierte, ¿o qué más? Ajá. Vamos a traer esa temática a la palabra de Dios. ¿De qué manera nosotros recibimos la palabra de Dios? ¿Cuál es la reacción? Y yo voy a mencionar, por lo menos bíblicamente hablando, 3 clases de formas de reaccionar ante la palabra del Señor. Háblele, Señor. Antes quiero mencionar algo también que tiene que ver con nuestra forma de oír y aprender. Se cree que hay 3 clases de oyentes. No todos los oyentes son iguales en un auditorio. A algunos oyentes se les llaman los oyentes auditivos, aquellos que aprenden con lo que oyen, aprenden a través del oído. Se llaman auditivos. A esto ellos necesitan oír bien. Si ustedes se han fijado en una clase, por ejemplo, hay alumnos que les gusta estar en la primera línea, porque les gusta oír. Ellos saben cómo aprender a través del oído. Hay otros a los que le vamos a llamar visuales, a una audiencia visual o unos oyentes visuales que aprenden por lo que ven. A estos hay que hacerles demostraciones, hay que hacerles dramatizaciones, hay que hacerles como un teatro para que aprendan. Los niños andan por ahí, los niños aprenden cuando ven una recreación de algo y aprenden. Pero está un tercer grupo que se llaman los kinestésicos. Yo no sé si hay un kinestésico aquí. El kinestésico no aprende tanto ni por lo que oye, ni por lo que ve. Oiga esto, y esto es para ustedes. El oyente debe hacer un contacto visual con el que está hablando. Usted tiene que estar atento con lo que le estamos hablando. Si usted está viendo para el otro lado, ¿cuál es el mensaje que está enviando al orador? Me vale. Ese es el mensaje que estamos enviando. Usted está viendo que el techo está malo. Fíjense que es incluso para la relación interpersonal, incluso para la plática. Usted platica poco con una persona que está solamente así.
Hermano, ve que vine a visitarlo un día que no se llegando a la iglesia. ¿Cómo la vería? Nuestra expresión corporal dice algo. Nosotros nos comunicamos con nuestra expresión corporal. Usted se rasca la cabeza, ¿qué quiere decir esto? No, que algo no le gustó, ya le molestó. Usted hace algunos gestos que implican o se alegró o se molestó. Esa es expresión corporal. Entonces se le llama los kinestésicos. Para el kinestésico es más importante un abrazo que lo que ve o lo que oye. Entonces, basado en esto, de pronto uno tiene que entender a la audiencia. Sin embargo, yo voy a hablarles de la forma de reaccionar. Cuando oímos la palabra de Dios, ¿cuál es su forma de reaccionar? Vamos a empezar con los primeros. Oiga esto, por favor. Hay un grupo que se llaman los que no quieren oír. Y el que no quiere oír, por más que usted se esfuerce, no quiere y no quiere. Y ya le hemos dicho, el que no quiere, no quiere. Él está en su mundo. Hay que tener este pastor. Yo voy a repasar el corito que va a cantar los domingos. Pastor Federico. O hay que cantar, hermana. Yo voy a leer el capítulo 14, ¿verdad? El capítulo 15. Voy a aprovechar que la hermanita está cantando ahí. Estamos desconectados. La hermana decía, Dios no va a bendecir así. Porque fíjense que para que la bendición fluya, dice la Biblia que tenemos que estar todos unánimes, en un solo sentir, en una sola mente y en un mismo parecer. ¿Cuántos dicen amén? En un mismo sentir, en un mismo parecer. Todos estamos conectados, todos tenemos un solo enfoque, y el enfoque es el Espíritu Santo entre nosotros, la palabra de Dios entre nosotros. Entonces, cuando nos perdemos de esa dinámica, es entonces cuando el enemigo aprovecha el tiempo para dañar nuestra relación con Dios. Entonces está este grupo de los que no quieren oír. Oigan lo que pasa. Voy a por lo menos mencionarles 3 ejemplos. Vaya rápidamente a Jeremías 6:10. Rápido, usted tiene su Biblia ahí, usémosla por favor. Jeremías 6:10. Véala rápidamente, Jeremías 6:10. Hoy le prometo ser breve. Siempre prometo cosas que no cumplo. 6:10. ¿Alguien lo tiene que lo lee, por favor? Bueno. 6:10. A quien hablaré y amonestaré para que oiga. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿A quiénes hablaré? Le pregunta el Señor, y advertiré para que oigan. He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor, que la versión que dice la hermana es vergonzosa, la versión que yo estoy usando dice oprobio. No se deleitan en ella. ¿A quién está hablando el Señor ahora? Dígame. El pasaje que leímos dice, en la ley de Jehová está su delicia. Amados hermanos, si nosotros supiésemos la riqueza que hay en la palabra de Dios, correríamos cada culto a aprender de la palabra. No tanto cantar, claro, cantar es bonito, alabamos al Señor, pero la palabra de Dios debe tener un lugar importante en nuestro corazón. Sin palabra de Dios, el pueblo se pierde, dice la Biblia. Nos vamos a perder. Sin palabra de Dios nos vamos a perder. Sin palabra de Dios nos vamos a extraviar. Sin palabra de Dios vamos a caer en fanatismo. Sin palabra de Dios vamos a perder el rumbo. Y cuando nos demos cuenta, ya no somos cristianos. Porque la palabra de Dios, dice el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra. Sin lámpara usted en una oscuridad se pierde, cae, tropieza y hasta puede morir. Pero con su lámpara en la mano usted va alumbrando por cualquier lado. Por difícil que sea el camino, usted va seguro porque va guiándose con la palabra del Señor.
de este grupo de los que no quieren oír son los que han cerrado sus oídos y no quieren oír. Y saben, las iglesias tal vez exageren, pero en la iglesia hay una gran cantidad de gente que no quiere oír. ¿Cierto? ¿Y sabe cómo se nota la gente cuando no quiere oír? Hay gente que no quiere oír, y algunos que quieren oír lo que ellos quieren oír, no lo que ellos necesitan oír. Es diferente, ¿verdad? Sí, amén. Algunos que dicen, no me gusta el mensaje, el hermano andaba muy pedrado el día de hoy. Yo la agacho. ¿Eh? Hoy no me gustó el mensaje porque yo creo que las trae conmigo. No, nadie la trae con ustedes, es la palabra de Dios que le está machucando los callitos. Y que le machuquen los callos duele. Tire las piedras. Pero es beneficioso, pero es beneficioso. Sí, amén. Nos bendice. Dice que bienaventurado es aquel varón al que Dios corrige. Sí. Y la palabra de Dios es la forma que Dios tiene para corregir nuestro caminar. Sí, amén. Entonces, cuidado con estar en ese grupo de los que no quieren oír. Usted cada vez que viene a la iglesia, abra su corazón. Es más, fíjense que a veces uno va en el bus y soy un predicador. A veces las tentaciones uno de ponerse los audífonos y no escuchar a ese predicador. De esta manera allá en la iglesia aburrido me tiene con el mensaje. Aquí no quiero. No. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Oigámosla con atención. Dice la Biblia, examínenlo todo y retengan lo bueno. Y vamos a ser bendecidos. Otro versículo, Jeremías 17:23, ahí un poquito más adelante. Jeremías 17:23. Búsquelo también. Les aconsejo de que usted compre un resaltador de texto y marque su Biblia. 17, versículo 23. ¿Qué dice ese versículo? Pero ellos No oyeron. inclinaron oídos y no endurecieron cerviz para no oír ni recibir corrección. Ajá. Ellos no oyeron, ni inclinaron su oído. En vez de eso, dice que endurecieron. Así dice la Biblia, ¿no? Endurecieron su cerviz para no oír y recibir corrección. Hermano, oiga, esto es peligroso. Cuando uno cierra la palabra de Dios al consejo, cuando uno cierra su oído al consejo de la palabra de Dios, quise decir, se desata una secuencia de problemas. Y aquí se menciona, alguno dice que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Luego viene la rebeldía. Vámonos a lo que pasa continuamente en la casa. ¿Qué pasa con los niños que no agarran consejo? Porque siempre hay un padre, un pobre viejo, una pobre viejita aconsejando, hijo, no vengas tarde, hijo, no te juntes con eso. Veamos lo que está pasando ahorita, donde terminaron esos jovencitos que no agarraron consejo. Ahí están, ahí cerquita lo tenemos. Los que tuvieron suerte, oigan, los que tuvieron suerte. Y los que no, ¿dónde están? En el cementerio algunos están desaparecidos, no aparecieron. Se dan cuenta también que espiritualmente cuando uno cierra los oídos a los consejos de Dios, también corre el peligro de caer en la rebeldía y ser castigado por la rebelión. La rebelión se castiga. Vámonos rápido a Isaías 1, 19 y 20. Lo hubiera querido dejar para el final, pero solamente déjenme tocarlo un poquito. Isaías 1, 19 y 20. Solamente lo menciono porque al final quisiera cerrar con este versículo también. 19 y 20. Si quisieres que oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres que fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. La boca de Jehová Lo ha dicho. Hermano, no es juego cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios. No es juego cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios. El versículo 19 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Eso es bendición. Al que oye y al que atiende el consejo de Dios, dice la Biblia, comerá del bien de la tierra. ¿Cuántos quieren comer del bien de la tierra? Eso quiere decir bendiciones por todas partes.
Pero ahora oigan lo que dice el versículo 20. Si no quisierais y fuereis rebeldes, ¿cuáles son las consecuencias? Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y si lo dice la boca de Jehová, es mejor que le tengamos miedo. Si lo dice Jehová, es mejor que nosotros le pongamos atención a esto. Se trata de oír atentamente, porque si no oímos, dice, y si fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, yo me pregunto a veces, hermano, ¿por qué será que a veces habemos muchos cristianos que no progresamos espiritualmente hablando? Como que estamos allí bajo un juicio divino. No progresamos, no prosperamos espiritualmente hablando. No podemos decir que tenemos una vida victoriosa. Solamente vivimos una vida de derrota. Tenemos que revisar cuál es la forma que estamos recibiendo la palabra de Dios. Bueno, dejemos ahí a los que no quieren escuchar. Ahora veamos a los que escuchan, pero no hacen caso. ¡Aleluya! A los que escuchan, pero les vale nada. ¿Habrá algunos ejemplos bíblicos? Claro que sí. Génesis capítulo 19. Vamos a leer Génesis. Vea su Biblia, foje su Biblia. Génesis capítulo 19. 19, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al norte, no sea que perezcas. No sea que... Vaya, esta fue la instrucción. Está hablando de Lot y su familia cuando fue destruida Sodoma y Gomorra, para ponerlos en contexto. Le dijo el Señor, escapen a ese monte. Escapen al monte. No le da instrucciones precisas y le dicen, no miren hacia atrás, para que no perezcan. Huyan al monte. Qué difícil es obedecer esas reglas. No veas hacia atrás. Pero pasa como con los niños, ¿ah? Cuidado, me abren esa regla, porque ahí tengo guardado algo. ¿Para qué? Le despertó la curiosidad. Pero ¿qué pasó? Vámonos al versículo 26 del mismo capítulo 19. El versículo 26. ¿Qué dice hermana Cristina? Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ahí está. ¿Por qué no hizo caso, digo yo? Se convirtió. ¿Ven ustedes cómo Dios castiga la desobediencia? Hasta el día de hoy, si usted va a esa zona donde era Sodoma y Gomorra, hay todavía un monte y en el propio cerro hay una estatua. Vaya a probarla y es sal. Claro, es una región donde está dominada por el Mar Muerto, que es una zona salada, pero ahí está la estatua de sal, como recordatorio del juicio contra aquellas personas que oyen, pero que les vale un sorbete lo que la palabra del Señor dice. Eso del sorbete no tiene amigo, no pierdan así. No está ni siquiera en Qatar. Pero que no vale un sorbete. La Biblia dice una cosa, no, a mí me parece más bonito así. No es como yo digo, como yo pienso, es como la Biblia está escrita. Amén. Amén. Es así. Dice, hay del que le quite, hay del que le ponga. Dice el libro de Apocalipsis. No le podemos quitar ni poner a la Biblia, no le podemos restar, no le podemos hacer nada, no le podemos hacer ningún cambio, solamente tenemos que creerla. Es más, no la tenemos que entender toda. Es difícil, es imposible poder entender toda la Escritura. Sin embargo, vale más que nosotros la creamos y la obedezcamos. Amén. Ahora bien, entonces, en conclusión con este tema de la mujer de Lot, ella recibe una instrucción. ¿Qué hace con la instrucción? No le hizo caso. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se volvió
Nosotros somos los que a veces agarramos de jueguito el evangelio, la palabra, lo sagrado. No, nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Él es Dios fuerte y celoso. Denle ese aplauso al Señor. Y vale la pena que nosotros seamos sumisos cuando oímos la voz de Dios. Dijo Samuel en una ocasión cuando estaba bajo la tutoría de Elí, cuando Dios le habló y le dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. Esa es una bonita actitud de cualquier cristiano. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Vamos a otro ejemplo. ¿A quién se le viene a ustedes en la cabeza de alguien que oyó la voz y le valió un sorbete? Jonás. Ya no un sorbete, un pepino. Jonás, ahí estamos, hermano. Jonás 1. No lo vamos a leer porque usted ya sabe la historia de memoria. 1 del 1 al 3, solamente para que usted lleve la cita. Jonás 1 del 1 al 3. Dios le dice: ve a Nínive, anúnciales que hay un juicio para ellos y no se arrepienten. ¿Qué hizo el hermano Jonás? Yo no sé si era miembro del rey de reyes, no sé quién, de dónde era el siervo. ¿Qué hizo? ¿Para dónde lo mandó Jehová? Mandó para Nínive. Para Nínive. ¿A qué? A predicar. A predicar. Sí, amén. ¿Y para dónde se fue? Se desvió. ¿Y a hacer qué? A la Biblia dice ahí que a huir de la presencia de Dios. ¡Oh, qué gran error! Y nosotros buscando. Cuando uno desobedece, eso trae temor, trae miedo. ¿Y sabe qué? ¿Cuál es la primera reacción? Después de Adán y Eva allá en el Edén. Sí, respondieron. Cuando pecaron, ¿cuál fue la primera reacción de ellos? Esconderse. Sintieron vergüenza porque estaban desnudos. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién le dijo? Se te cayó la hoja, Eva. No. El pecado, la desobediencia. Les abrió los ojos, la malicia. Eso les trajo vergüenza. Y la vergüenza lo llevó a aislarse, a esconderse, a alejarse de Dios. Eso pasa también con nosotros cuando pecamos. Sí, amén. El pecado nos produce vergüenza y lo que hacemos es alejarnos. Incluso hasta nos alejamos de los hermanos. Para que no nos digan Dios lo bendiga, porque hasta nos da penita de que nos digan Dios lo bendiga. ¿Cuánto? Por ahí yo me encuentro hermanos que le digo: hermano, Dios lo bendiga. No nada. Sí, porque yo no sé, ellos, no sé de su vida, pero con eso me da a entender. Entonces uno espera que diga: amén, hermano, Dios lo bendiga. ¿Verdad? Ajá. Pero ya la vergüenza, el pecado trae vergüenza. Sí, amén. Jonás, que creyó que se saldría con la suya, pero no se puede. No nos vamos a salir con la nuestra cuando oímos la voz de Dios y la desobedecemos. No se puede. Yo he dicho en unas ocasiones: cuando Dios pone su mirada en usted, es mejor que usted obedezca, porque Dios siempre va a cumplir su propósito con usted. Amén. Dios puso su mirada en Moisés. ¿Sí? Moisés le dijo: no sirvo, no sé hablar, me da miedo, no va a creer en mí, soy tartamudo, etcétera, etcétera. Se inventó hasta, por último, hasta que dijo: mejor búscate a otro, envía a otro, yo no soy. ¿Qué pasó? ¿Se salió con la suya? No. Tiempo después, ahí vemos al pobre Moisés andar con su familia para Egipto a cumplir la voz de Dios. Dios es maravilloso, hermano. Sí, amén. Dios es un Dios de oportunidades. Usted y yo nos rebelamos, a veces somos duros para oír, a veces no queremos oír, a veces oímos y nos vale un pellizco, ¿ah? Sí, amén. Pero el Señor sigue martillándonos y Él va a cumplir su propósito en su vida. Él lo va a cumplir porque lo va a cumplir. Cuando Él se propone algo con el ser humano, lo va a lograr, porque Él es un Dios de propósitos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar ahí a los que oyen, pero que no hacen caso. Ahora veamos a los que oyen y reaccionan positivamente.
Hay cantidad de personas en la Biblia que oyeron la voz de Dios y esa voz de Dios los cambió, los transformó para siempre. Fueron dóciles, fueron obedientes. Ahí tenemos a un Abraham. Abraham, sin conocer a Dios, Dios se le aparece y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Inmediatamente se fue. Un hombre que no regateaba, no cuestionaba la palabra de Dios. Un día Dios le dice: ve al monte Moria y sacrifícame allí a tu hijo Isaac, tu hijo único. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Regateó? ¿Cuestionó la orden de Dios? No. Estos son los que oyen y obedecen, los que oyen y hacen. ¿Cuántos quieren ser de esos? Dóciles a la palabra de Dios. No importa el dolor que nos cause la palabra de Dios, lo vamos a honrar obedeciendo su palabra. No importa cuán dura sea esa palabra. Los apóstoles le dijeron en una ocasión: tu palabra es dura. Y Jesús todavía la pone más difícil. Le dice: si quieren ir ustedes también. ¿Qué quieren ir? Si le decimos aquí a ustedes: hermanos, ¿no quieren ir de esta iglesia? ¿Cuántos se levantan y se van? Pero Pedro que no era tan manso, no era tan sencillo. Pedro vio a Jesús y le dijo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Nosotros hoy en esta tarde podemos también decir: Señor, si nos volvemos de tu palabra, si le damos la espalda a tu palabra, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué otra palabra nos va a consolar como lo hace la palabra de Dios? ¿Qué otra palabra nos va a dar aliento como lo hace la palabra de Dios? ¿Cómo otra palabra nos va a dar esperanza de vida eterna como lo hace la palabra? No tenemos otra alternativa. Ojalá hubiera otro libro donde usted pueda decir: bueno, guardo mi Biblia y saco este otro libro porque está mejor que la Biblia. No lo hay. No hay. Esta es la palabra revelada por el Espíritu Santo. Y hay una cantidad de bendiciones que hay cuando nosotros oímos la palabra y la obedecemos. Vamos a ver Hechos 2:37 al 39. Hechos 2:37 y 39. Estaba el apóstol Pedro hablando. Estaba hablando de la resurrección. Estaba hablando de Jesús. Estaba predicando un sermón. Estaba dando una campaña evangelística. Y en el versículo 37 dice: al oír esto, ya lo tienen ahí, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Ven ustedes la reacción de esta gente? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les presenta el mensaje de redención. Pedro les hace sentir culpables de la muerte de Cristo y por eso ellos no tienen perdón de pecados. Ahora viene la pregunta: ¿qué haremos? Parecida a la pregunta que aparece a continuación, Hechos 16, 30 y 33. Hechos 16, 30 y 33. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? ¿Sí? Estaba Pablo y Silas más bien, alabando al Señor. Y dice que mientras alababan al Señor vino un terremoto fuerte que abrió las puertas de la cárcel y los presos se quedaron en libertad. Eso pasa cuando nosotros alabamos al Señor con poder. Las cadenas se rompen. Pero a veces me preocupa, mire, que nuestra alabanza, nuestra adoración no libera pero ni a una hormiga. Porque es una adoración muy vana,
Decía mi papá, algo que no pasa del techo de la casa. Vaya. Pero la adoración, el culto que tenía Pablo y Silas en la cárcel, fue tan intensa la adoración. Yo no sé qué coros cantaban. Me gusta pensar que cantaban aquel coro, un himno que dice, no sé quién nos canta, que dice, yo alabaré al Señor. Conmigo. Yo alabaré al Señor. Y empezaron con esa alabanza. Alabando al Señor, glorificándole, dándole la honra y la gloria. Y esa alabanza fue tan intensa que empezó la tierra a temblar por el poder de Dios. Fue un terremoto tan extraño que la casa no se cayó, pero se cayeron los grillos de las manos y los pies de los presos. La casa no se cayó, pero las puertas se abrieron. Bastante extraño el terremoto, ¿vale? Todos los presos quedaron en libertad. El carcelero desesperado dijo, estoy perdido, todos se han ido. Pablo y Silas dijeron, no, aquí estamos. Y oigan lo que dice el versículo 30. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que había oído este carcelero? Había oído el culto. Había visto el poder de Dios glorificándose. Ahora viene la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Yo no sé a qué grupo usted se va a incorporar. A los grupos de los que no quieren oír, que Dios nos libre, ¿verdad? Que también Dios nos libre de aquellos que oyen, pero no hacen caso. Más bien queremos ser de estos últimos, que oyen la palabra de Dios y son compungidos de corazón. Qué bueno sería de que cada vez que nosotros oímos la palabra, leemos la palabra, algo suceda dentro de nuestro corazón y nos impulse a cambiar, nos impulse a ser diferentes. Nos formulemos la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser diferente? ¿Qué debo hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué debo hacer para obedecer la palabra? ¿Qué debo hacer para cambiar mi estilo de vida, para cambiar mi vida, mi forma de hablar, mi carácter? ¿Qué debo hacer? La respuesta está ahí en la palabra de Dios. El texto que leímos de Isaías 1, 19 y 20 dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes. Primero dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro esta tarde y dígale al Señor, Señor, dame un corazón dócil, un corazón sensible para tu palabra. Ya no este corazón de piedra. El Señor prometió en algún momento de la Biblia, dice que va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Padre Celestial, tú conoces, Dios de la gloria, nuestra actitud hacia la palabra. Tú conoces cuál ha sido nuestra actitud hacia la Biblia, hacia el mensaje, hacia el sermón, hacia el estudio bíblico.
Padre, si eso te ha desagradado a ti, si eso, Dios de la gloria, te ha causado algún dolor, perdónanos esta tarde. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. A veces hemos sido oidores olvidadizos. Hemos oído tanta palabra, pero no la hemos aprovechado. Señor, ayúdanos a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Dios de la gloria, aquí estamos delante de ti, Señor. Trabaja en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente. Moldéanos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Bendice tu pueblo. Bendice tu iglesia, Señor. La honra y la gloria te la damos a ti, Jesús. Muchas gracias. Regálale ese aplauso. Bendito Dios, gracias. Gracias. Estamos despedidos de este